Nos vamos a ir a la ciudad de Victoria, vamos a saludar al señor Carlos Pérez porque tenemos novedades de hechos que han ocurrido en esa ciudad. Vamos a compartir en segunditos, después del saludo, parte de una conferencia de prensa donde el Ministerio Público Fiscal de Victoria deja en conocimiento de la sociedad que carece de recursos y lo que es el tema género en la ciudad de las Siete Colinas, en realidad en el departamento Victoria. Carlos, buenas tardes. Néstor Bellini y Marcelo Medina, te saludamos desde aquí, desde Radio Vorterix. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Néstor, Marcelo y a toda la audiencia, ¿cómo andan? Hola, Carlos, qué gusto escucharte, viejo. Una mañana fría en Victoria. Sí, pero se te ve a vos ahí medio destemplado. Carlos, vamos a compartir una parte de lo que era la conferencia de prensa que daba Eduardo Guaita y Flavio Villanueva, fiscales de la ciudad de Victoria, una parte donde se refieren a la cantidad de causas y también a la cantidad de personal que tienen, y después nos contás un poquito cómo surge esto y qué repercusión hubo en el departamento de Victoria. Compartimos una parte de lo que fue esta puesta en el aire que hicieron para conocimiento público los fiscales Eduardo Guaita y Flavia Villanueva, que tuvo actuación en el caso de Soledad Andino. Ajá. Ahí escuchamos. Te agrego, Marcelo, que el reclamo que hicieron los fiscales de la jurisdicción de Victoria también es un reclamo que muchas veces se escucha en las audiencias aquí en los tribunales de Paraná, fundamentalmente en las causas por delito contra la administración pública, donde los fiscales señalan muchas veces la falta de recursos para llevar adelante ese tipo de investigaciones complejas. Recuerdo una entrevista del ciclo del año pasado donde el fiscal Gonzalo Bagano también expuso ese tema, ¿no? Vamos a compartir una parte de lo que hablaban Eduardo Guaita y Flavia Villanueva. En este momento hay 280 medidas vigentes. Entre exclusiones, botones antipánicos. 280 medidas vigentes en este momento que, como podrán ver, digamos, para el personal policial es prácticamente imposible poder neutralizar todas las posibilidades de nuevas conflictividades. Bien, pero entonces, doctor White, la misma pregunta para los dos. Sí. Hubo 3 acciones que solicitaron que en Victoria se declare emergencia en violencia de género. El mismo día del hecho, la intendenta Isa Castañino elevó un proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante. 48 horas después, la asamblea de los distintos colectivos hicieron lo propio en la sesión ordinaria. Este miércoles 21 de mayo, los concejales de la oposición estuvieron en Paraná, presentaron una nota al ministro Roncaglia, si bien no específicamente por este tema, pero sí para que ayude en cuanto a elementos de tobilleras electrónicas para mayor control. Sí, exacto, para mayor control. Nosotros tenemos la idea también con el fiscal coordinador de buscar también algunas alternativas. Entendemos que es necesario mejorar la actuación de la Fiscalía. Somos en este momento las personas que actúan en violencia de género es Flavia y una empleada. No tenemos otros recursos y no es que haya mucho más posibilidades porque los otros fiscales, hay un fiscal que se dedica a todo robos y hurtos, que no es ni poco, y estafas y todos los que son estafas cibernéticas, que también es un montón. El doctor Yedro y yo nos dedicamos a abusos sexuales, que también es una cantidad importante de causas, y narcomenudeo. Con la ley de narcomenudeo nos introdujeron un montón de trabajo complejo, porque las causas de narcomenudeo son todas complejas, con intervenciones telefónicas, desgrabación, digamos, llevan mucho tiempo, y con el problema que tenemos de violencia de género, que sean nada más que 2 personas las que estén a cargo, entiendo que por lo menos en Victoria no es suficiente, y lo vamos a tratar de lograr que nos provean de más recursos humanos. Yo entiendo que sería sumamente importante contar con ahí escuchábamos al fiscal Eduardo Guaita hacer referencia a la cantidad de personal que está trabajando en el tema género.
Casi 300 medidas, las denuncias que se reciben todos los días, 2 personas. Además, comparten equipo técnico con los juzgados de familia. Sí. Y después, porque la conferencia más extensa la estuvo cubriendo Carlos Pérez, él nos puede contar, se va intercambiando la persona que atiende en mesa de entradas porque no hay personal. Llamativo para una ciudad que ha crecido muchísimo. Carlos, esto ya se sabía en Victoria, ¿cómo cayó esto que dieron a conocer los fiscales? Mucho porque yo creo que desde la justicia por ahí se tiene la premisa, no sé cómo será en palabras, pero nos suelen dar muchas entrevistas. Uno entiende que con la cantidad de causas que tienen, ¿no es cierto? Muchas veces no se tiene tiempo para poder hablar con los medios. Pero yo creo que poder salir a los medios, poder contar el personal con el que cuentan, poder contar esto de que no tienen equipo técnico, directamente no tienen equipo técnico, no es que lo comparten con el juzgado de familia. El equipo técnico es de juzgado de familia y cuando la fiscalía lo necesita por algunos casos en particulares, le tiene que pedir turno o ir al equipo de salud mental del hospital, pedir turno para que evaluar lo que necesiten evaluar. Me parece que esto de hacerlo público es interesante porque pone blanco sobre negro en qué lugar estamos parados, porque uno piensa en la justicia, primero piensa en la justicia como un todo, la sociedad en general piensa en la justicia como un todo, piensa que los jueces, los fiscales, el juzgado de familia, el juzgado civil y comercial es exactamente lo mismo. Por eso yo siempre digo que es importante que puedan salir a hablar y contar cómo se trabajan, qué función tiene cada órgano del Estado, que no es lo mismo la Fiscalía, que no es lo mismo el juzgado de garantía y los otros juzgados. Me parece que esta conferencia de prensa ojalá abra una puerta a que puedan más seguido poder dar declaraciones. En una parte también el fiscal Guaita hace referencia a un caso muy particular que se está viviendo en Victoria. En Victoria hubo una persona juzgada a 19 años de prisión por un juzgado popular. Esta persona todavía está libre. ¿Qué delito se le atribuyó o por qué delito lo condenaron, Carlos? Abuso sexual agravado. Pero como todavía tiene tiempo de apelar, ahí nos explicaba el fiscal Guaita que las prisiones preventivas tienen dos aspectos centrales, por los cuales se pueden pedir: por peligro de fuga o por entorpecimiento de la causa. Claro. Como esta persona a la causa ya no la puede entorpecer porque ya fue juzgada y no hay peligro de fuga, por eso puede esperar todo este tiempo sin estar en la cárcel. Bueno, no, pero ahí hay otra cosa que usted está obviando, que el condenado, si no me equivoco, es Marcelo Balbi. No. Eugenio. Es un juicio anterior. ¿Anterior? Es un juicio anterior, exactamente. Marcelo Balbi sí está detenido porque él había tenido peligro de fuga y cuando estaba en la jefatura departamental, en principio tuvo un colapso mental, quiso atentar contra su propia vida, fue trasladado al hospital, luego fue llevado a la clínica de salud mental de Paraná y ahora está, hasta hace unos días por lo menos me parece que continúa estando detenido en la unidad penal de la ciudad de Paraná. Sí, exactamente, pero él también estuvo con preventiva y tratando de evitar la cárcel. Pero es raro que una persona con una pena de 19 años de prisión todavía esté, si bien... ¿Está escarcelado o con medidas de coerción morigerada, Carlos? ¿Con tobillera o con domiciliaria? Está con domiciliaria, pero con puede domiciliaria. Salir, Bien. Puede... Carlos, discúlpame, te hago una consulta respecto de este planteo que hicieron los fiscales, que como vos señalabas es muy interesante y ayuda a la sociedad a entender ciertas dinámicas. ¿Hubo en alguna instancia de esa conferencia de prensa alguna referencia
Porque yo tengo datos, incluso en un medio que trabajaba hace varios años, publiqué una nota porque había una queja de otros magistrados y de abogados particulares de allí, de la jurisdicción de Victoria, respecto a que la relación entre la fiscal Villanueva y el juez Alejandro Calleja, si no me equivoco en el nombre de pila, pero el apellido es Calleja, impedía que este pudiese actuar como juez de garantías cuando estaba su pareja acusando, y que esto recargaba en la agenda de trabajo de otros jueces de otros fueros. Recordemos que, como vos señalabas, hay juzgados de familia, los ETI dependen de ellos, hay algunas jurisdicciones que no tienen ETI, pero parecería que también se obvia o se evita referir, cuando se habla de dificultades a la hora del servicio, de la provisión del servicio de justicia, de que hay ciertas relaciones, hemos señalado aquí en el programa, fiscales que rinden en una jurisdicción, son designados en otra, después vuelven a la jurisdicción donde eran originarios, dejando a aquella en donde fueron designados a Céfala, con un fiscal interino. ¿Hubo alguna referencia a esa situación o simplemente fue esta netamente funcional? No, le pregunté específicamente por ese caso, por qué había fallado el juez Márquez Chada sobre esta situación, y bueno, y ahí explicó que como ella es pareja, es esposa en realidad del juez Alejandro Calleja, él no pudo actuar en sus causas. Claro. Pero nos decía el fiscal Guaita en la misma conferencia clara que también pasa que muchas veces en lo civil y comercial, como el juez, el doctor Márquez Chada, su suegro es abogado y también otro familiar más. La madre, dijo. Y la madre, exactamente la madre, en esos casos el que tiene que fallar es el juez Alejandro Callejas, y le da esta dinámica bastante seguido. Por eso también... Más de lo necesario. Pero sucede también en Gualeguay. Sí, en muchas jurisdicciones, por eso nosotros no hemos tratado ese tema. Bueno, pero por eso me parece interesante esto de dar la conferencia. Sin dudas. Porque ahí se entiende un poco más y uno puede comprender un poco más las distintas dinámicas de la justicia. Porque sí, es verdad que todos los fallos salen publicados en el boletín oficial, eso es cierto. Sí. Pero para el común de la gente, poder ponerte a buscar en el boletín oficial, tenés que disponer un tiempo bastante importante. Aparte, no es que salió hoy la sentencia y mañana ya lo encontrás en el boletín oficial. Y no es fácil de leer el boletín oficial. No es fácil de leer, entre otras dificultades que tiene. Por eso yo soy partidario, y siempre se lo digo a las personas con las que hablo, especialmente aquellas que cumplen funciones públicas, de la importancia de que ellos puedan dar entrevistas. Por supuesto que una entrevista te puede generar después algunos otros problemas. Claro. No, pero viene con el sueldo, como me decían a mí. Uno no habla para quedar bien con la gente, da explicaciones. Y está informando a la opinión pública. Me pareció bien también que se refirió al caso de Soledad Andino, y creo que vos le preguntaste por qué se hizo un abreviado, y bueno, le explicaron que las condiciones estaban dadas para un abreviado porque Diego Albornoz, hoy internado aquí en Paraná, acusado del femicidio de Soledad Andino, no tenía antecedentes, y el monto de la pena y la negociación con el abogado se hizo cerrar un acuerdo de juicio abreviado con pena condicional. Y recordar que los jueces no están obligados, como dicen algunos jueces, a homologar los acuerdos abreviados. Los pueden rechazar. Ellos son jueces, ellos tienen que fijarse si está bien o se está haciendo un mamarracho, y tranquilamente ellos tienen los fundamentos y la inteligencia para poder argumentar por qué lo están rechazando. Porque se escuchó por ahí que el acuerdo no se puede rechazar. Es mentira, si no, vamos a los antecedentes aquí en Paraná, rápido, de algunos abreviados que se han rechazado, porque han dicho los jueces, mire, esto no está bien, no corresponde, el delito contempla otra situación, para algo están. El ejemplo más claro es el Allende. Exactamente. Por ahí que trascender en los medios provinciales. Carlos, te consulto, vos que estás allí en la ciudad, que conocés esas dinámicas, apelo a la palabra también, las dinámicas de trabajo, tanto en el fuero federal como en el fuero ordinario o provincial, son iguales, porque uno lo que tiene
como dato es que en el juzgado federal tampoco hay como sobreabundancia de personal y allí no habría estos inconvenientes que están señalando los fiscales de la justicia ordinaria. Sí, recordemos que los casos federales, por lo menos Son en la pocos. ciudad de Victoria, hace poco que hay pocos todavía de causas federales, hay una causa de narcotráfico, la más relevante es la que se está haciendo el juicio hoy por las quemas en el 2022, y recordemos que en la justicia federal todavía no está instituido el Ministerio Público Fiscal, no está como la justicia ordinaria. Sí, te entiendo. Está todavía en el estadio anterior. Y hay que... Va a migrar, Y una pero cosa, todavía no ha migrado. Carlos, y ya cambiamos de tema, que el juzgado federal, porque Néstor preguntaba, no tiene la misma cantidad de causas, pero tampoco tiene gente para investigar. Cuenta también con pocas herramientas, porque hay poca gente de prefectura. No, la gente de Gendarmería en Victoria le iban a dar, son pocos, a la Policía Federal le iban a dar una casa que no sé en qué quedó, Carlos, para que se instalen, y parece que se la va a llevar Nogoyá. No hubo acuerdo. Bueno. No me acuerdo. ¿Entendés? Tenés un juzgado No, federal. por eso preguntaba. Tenés un juzgado federal en un lugar estratégico, Sí, sin pegado a duda. Rosario, Debería estar súper fortalecido. y tenés 4 prefectos y tenés 5 gendarmes. El resto es policía provincial, que además tiene que controlar Sí, que todo. no roben, la violencia familiar, Sí, tiene que estar en entiendo. los hurtos, en los homicidios. Sí, sin duda que son situaciones que surgen a partir de las dinámicas sociales, de la conflictividad hay que ver, social y que hay que darle imaginate respuesta. investigar una causa de lavado en Victoria. Tiene que hacer malabares. Y uno dice, pero cobran, sí, hermano, sacá la parte No, del sueldo. sacá Acá necesita eso, estructura, necesita sí, que no, y la nación resultados, destine fondo. Y después, resultados. si vos destinás fondo y no ves resultado, tenés las Sí, herramientas bueno, para sí, correr las herramientas institucionales para al actuar, juez, para al hablar. fiscal, al que vos creas. Si te toca Pero, acusar, andá y acusa. Y exactamente. agregarle al juzgado ordinario que se tiene que encargar de las causas de narcomenudeos. Sí, que también lo dijo Guaita, nos tiraron, no lo dijo así, pero nos tiraron una pelota embarrada que era... Nadie la quería Y cabecear. en Victoria vos, el año pasado, en todos los programas hablaba de procedimientos. Y este año exactamente igual, por lo menos cada 15 días, cada 15, 30, hay meses que hay más, hay meses que hay menos, pero el tema del narcomenudeo se mueve muchísimo y la investigación lleva su tiempo, su complejidad, el tema de las escuchas y todo lo que tiene que ver con poder hacer las cosas bien. Claro, hay que Carlos, tener estructura para eso. Sí, hay que tener estructura que no se tiene. Claro. Carlos, vamos a cambiar de tema. Dijiste que se estaba llevando adelante un juicio en la justicia federal. Contanos de qué se trata, quiénes son los jueces. Así es el segundo juicio que se está realizando en la ciudad de Victoria en el juzgado federal, es por una causa del 2023, del 23 de agosto del 2022, perdón, por el tema de incendios en islas. En este caso, las islas están en el departamento Gualeguay, son 3 apicultores los que están acusados por estrago doloso, el artículo 186, inciso primero, que puede una pena de 3 a 10 años. Los 3 imputados van a declarar al final del juicio. Hoy estuvieron declarando los testigos, 3 testigos, 2 de prefectura, que dieron cuenta cómo fue la dinámica del hecho. El día 22 llaman a prefectura porque había unas personas que estaban prendiendo fuego. Prefectura Ramallo en este caso, no puede llegar porque por el arroyo que tenían que pasar había fuego de ambos lados de la costa, entonces estaba muy peligroso, además estaba oscureciendo y había mucho humo. El día 23 reciben un nuevo llamado donde dan cuenta de que personas en un bote con cierta característica estaban prendiendo fuego en la zona de isla, y cuando llegan al lugar se entrevistan con estas 3 personas que están imputadas, y uno de ellos le dice que habían hecho un cortafuego. Ahí se le avisa al fiscal, se le da paso al fiscal, no recuerdo si al fiscal o al juez, al doctor Martín, porque a veces lo trabaja el fiscal y a veces lo trabaja el juez porque están en la dinámica vieja, el juez de instrucciones, ¿no es cierto? Sí. En este caso, uno de ellos dice que había hecho un contrafuego, se ordena la correcta identificación de esas 3 personas,
y el secuestro de la lancha. ¿Estas personas de qué viven? ¿Qué hacen? Bueno, son 3 personas de San Pedro, ninguna de las 3 pudo acceder al estudio secundario. Uno es apicultor y hace changa en el campo, el otro es cuidador de isla, cuida animales en las islas, y el otro, que es el hijo del primero del hombre mayor, de Magallán, él ahora está desocupado, por lo menos por lo que declaró en la justicia, solamente trabaja de apicultor en los meses que hay miel. Ahí la veo a la jueza Noemí Berro como presidenta del tribunal y al fiscal José Ignacio Candiotti como el acusador. Exactamente, son quienes llevaron también adelante el juicio anterior. ¿Y por qué se había caído el juicio anterior? No, lo declararon culpable. ¿Y este es? Este es el segundo juicio que se está realizando. En el anterior había apicultores también, ¿o no? Un apicultor, exactamente. Pero a eso lo había agarrado la policía infraganti. Iba justo patrullando la policía. Exactamente. Un director, no recuerdo el nombre del director de policía, y miran para dentro de la isla y ven a una persona que estaba prendiendo fuego. Lo detuvieron automáticamente, bueno, y le dieron, si mal no recuerdo, 3 años. Fue ampliamente difundido este caso, Carlos, antes de llegar a este debate ante el Tribunal Federal, ¿no? Sí, los 2 juicios fueron muy difundidos porque, especialmente el anterior, porque fue más cerca de la fecha de que había mucho humo, que afectaba a Buenos Aires, especialmente a Buenos Aires. Viste que cuando el humo afecta a Buenos Aires... Sí, claro, ¿no? Y bueno, sí, hay que actuar inmediatamente. Ya lo despido, pero acá pasó lo mismo cuando el humo del volcadero en la primera gestión de Uribarri afectaba al Poder Judicial, al Superior. Poder Judicial, le pegaban sí, las ventanas sí, ahí a las oficinas. Bueno. Y, un poco de barrio le se llegaba. dieron cuenta que los estaba molestando, e intimaron, y me acuerdo que Uribarri tapó con brosa un poco de basura y sacó los medios a través de Pedro Báez, que era el que manejaba todo. El mandamás. Se terminó el problema en el volcadero. No se humea más. Una mentira grande como una casa, sigue el problema. No hemos acostumbrado tanto a la pero mentira. me acuerdo de esa mentira grande porque fueron y taparon con brosa un poco de basura para que no les llegue. En realidad, para que no se contrapongan los perfumes importados con el humo. Sí, no, porque es un bajón. Pero fue por eso, ¿te acordás? Te llevaba un perfume que no sé, de $400 más, no sé, no tengo ni idea, Sí. y se te viene la humareda del Y se volcadero. enojaron, porque hace rato que venían. ¿Sabes por qué digo esto? Porque hace mucho tiempo que venían organizaciones ambientalistas haciendo presentaciones y en el Poder Judicial no los escuchaban. Cuando el humo le empezó a pegar y tenían que tener la ventana cerrada, cosa ¿Dónde que están los ambientalistas? la Decían los tenían vocales. siempre, ahí avanzaron y lo solucionó. Y apareció Uribarri con todo su circo mediático con el tema de que lo había solucionado al tema. Que, Pues si te dice circo mediático nos responsabiliza a nosotros. Nosotros que somos los un payasitos ombú. mediáticos. Bueno, Carlos, nos volvemos a encontrar el jueves que viene. ¿O le queda algo más? El juicio continúa mañana. Bien. Y la semana que viene, lunes y martes, seguramente el martes ya va a haber fallos sobre este proceso, por lo que dijeron los testigos hoy y aventurando, ¿no es cierto?, un fallo de la justicia. Uno entiende que tiene muchas chances de ser declarado culpable porque además uno de ellos ante prefectura admitió que habían prendido fuego. Y bueno. Después otra característica, había un terraplén, sobre el terraplén estaba la casilla y las colmenas, claro. Abajo estaba el fuego, no arriba, bueno. Y en el juicio anterior hacen mucho hincapié para que no se puedan excusar en el tema de no conocer lo que estaba sucediendo, el mal que causaba el humo. Hacen mucho hincapié cuando le consultan a los testigos, a los acusados, en el caso anterior más que nada, porque escuché declarar a los acusados, en este todavía no, pero le consultaban sobre si ellos sabían los estragos que estaba causando el humo a nivel nacional, en Rosario, en todas las ciudades cercanas al río. Y después cuando lo juzgaron, justamente se tuvo en cuenta que no podían desconocer lo que estaban haciendo. Hasta ahora, igual, toda gente pobre la que está siendo juzgada por las quemas en las islas.
esa fue la sensación que me dio hoy en el juzgado cuando atraparon estas 6 tres pobres, personas. 6 de 6 hasta ahora. 3 anteriormente y Sí. ahora 3. 3 de los cuales a uno Absolvieron. no lo juzgaron. Ujú. Exactamente, que era el menor de la familia. Pero como En dato ese le caso tiro. eran tres familiares. Sí. En ese caso eran 3 familiares, el padre y 2 hijos. En Ujú. este caso es padre, hijo y un amigo. Un amigo. Me gusta No sé. que la justicia se ponga inflexible porque capaz que cae un empresario y se Sí, ponen también sí, inflexibles. ahí también. Carlos, Ojalá. lo despedimos. Bueno, hasta el jueves. Hasta el Mañana jueves, voy a Hasta andar el por jueves, Paraná. Carlos, muchísimas Si gracias. viene a Paraná, me llama.